dos representantes, alumnos y bueno, militantes del Centro de Estudiantes además, ¿no? Del Lengüitas con Ignacio y con Valentina. Gracias a los dos por haber venido. No, gracias. A ver, escuchábamos un papá recién que dijo que tenía 2 hijas en 7º grado, diciendo apoyo lo que están haciendo los estudiantes, apoyo los reclamos que llevan adelante. ¿Qué está pasando en estos últimos días en el que todo pareciera que se convirtió en más un tironeo político por parte del gobierno de la ciudad que en intentar solucionar lo que ustedes plantean? Digo, ¿cuál es el reclamo puntual de ustedes en este caso? Hubo como una escalada de violencia muy grande en estos últimos días. Atacaron una madre, nos tiraron huevos sobre la mañana. Hubo una escalada de violencia, mucha gente muy violenta que viene a gritarnos, que nos viene a decir que nosotros somos unos violentos cuando estamos protestando pacíficamente en el colegio. Y han venido a agredirnos, han venido a gritarnos. Ayer hubo un abrazo a favor de todos los reclamos de los chicos. Hoy hubo un abrazo en contra, que fue muy violento, mucha gente vino a gritar, mucha gente estuvo muy agresiva, intentaron usar como a los hijos para decir que éramos como malvados, cuando la decisión de que sus hijos no tengan clase es de parte del ministerio, ni siquiera es nuestra. Entonces nos quieren inculpar de cosas que no tenemos nada que ver de manera violenta. ¿Por qué decís que es por parte del ministerio que no tengan clases? Porque nosotros no decidimos que no tengan clases los chicos. Nosotros cuando tomamos, decimos que tomamos el nivel medio nada más. Ah, ok. El ministerio decide que esos chicos no tengan clases. Por mí tendrían clases, por todos mis compañeros. Vos hablás de jardín y primaria en este caso, ¿no? Y terciario. Sí, también tenemos terciario y un comercial a la noche, y por decisión ministerial se cancelan las clases de todos los niveles. Y esto lo que termina siendo, como no hay una aclaración de parte del ministerio que diga, por decisión nuestra, no continúan las clases el resto de los niveles, se genera una confusión en las familias y nos empiezan a culpar a nosotros por eso. Claro. Ahora, puntualmente yo los escuché hablar a ustedes y a otros representantes de centros de estudiantes en los últimos días de las viandas, de estos famosos almuerzos nutritivos, que es un sándwich con una feta de un jamón medio dudoso y una feta de queso, de las pasantías que tienen que ver con trabajo no remunerado en grandes hoteles de la ciudad de Buenos Aires, que nada tienen que ver con algo que ustedes pueden aprender, ni de contabilidad, ni de, no sé, pienso en algo que puede ser práctico en el marco de alguna materia, de infraestructura. Puntualmente, en el reclamo que ustedes realizan, ¿hay algo de esto? Sí. ¿Qué? Sí, primero en Lengüitas hubo una cosa muy fuerte con las ACAP. Las pasantías estas. Las pasantías estas que se llaman ACAP, que no son pasantías porque no quedan en tu currículum, pero son como una pseudo pasantía a la que vas, perdés días de clase, vas sin un profesor que te cuide, vas a un lugar cualquiera por tus propios medios. Nuestras compañeras de quinto, cuarta, que son del bilingüe, fueron al Marriott, les dijeron que iban a practicar inglés y francés, las hicieron lavar platos, les dijeron que no sabían quiénes eran, les dijeron que esa no era la vestimenta. Un tipo que vino al lugar, un cliente, las acosó sexualmente. Las acosó, les gritó qué lindas que están, cosas así, unas compañeras nuestras. ¿Son menores de edad? Son menores de edad, van solas, no las acompaña ningún profesor, ninguna autoridad de la escuela. Cuando llegaron ahí, la gente del lugar no sabían quiénes eran, no sabían qué hacían ahí. Y las terminaron mandando a lavar los platos. Y mismo, como dice Nacho, los clientes del lugar decían: ay, qué linda que sos, ojalá todas las que me atendieran fueran como vos. Cosas así que... Sacate el barbijo que sos re linda. Claro, que es una situación muy fea. Sí, horrible. Son menores de edad. Claro, digo, son menores, por eso digo, son menores de edad, trabajando en un lugar de manera totalmente irregular y sin ningún adulto que esté controlando la situación. Sí, y mismo esta propuesta es una propuesta traída por el ministerio, la idea de ir al Hotel Marriott. Sí, todas las propuestas de nuestros colegios fueron rechazadas. ¿Ustedes qué vieron? Por ejemplo, ¿qué propusieron en el colegio? Se propusieron varias cosas a universidades, no sabemos muy bien específicamente porque no nos llegó a nosotros. Desde las autoridades del colegio propusieron. Claro, es algo de los directivos. Y nada, yo no tengo un problema con una pasantía, entiendo la pasantía, me parece que está buenísimo que sean opcionales, las pasantías tienen que ser opcionales, acompañadas por un profesor y relacionadas con el bachillerato que yo elijo. Yo estoy en el letras y si a mí me decís,
chicos, vamos acompañadas con un profesor con el que tienen confianza a ayudar en el archivo de la Biblioteca Nacional. Claro, está buenísimo. Está increíble. Claro. Sí, o vamos a una editorial a ver cómo es todo el proceso, la parte administrativa, Está incluso buenísimo. de hacer un libro. Está Bueno, buenísimo, pero tengo que estar acompañado por mi profesor, el Sí, colegio claro. tiene que garantizar el transporte, un montón de cosas que el colegio se borra, digamos. Claro. Ahora, ¿qué les pasa, por ejemplo, cuando escuchan a Horacio Rodríguez Larreta que los compara con y mete todo en una misma bolsa, pseudo mapuches, kirchneristas, tomadores de fábricas, dice que son violentos, pero además, fundamentalmente, dice, no vamos a dialogar? Pará, escuchemos lo que dijo. ¿Lo tenemos? Escuchemos a Larreta, Dale, sí, compartámoslo. Como saben, hay algunas escuelas de la ciudad que están siendo tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en muchos casos apoyados por adultos irresponsables que al día de hoy le están sacando el derecho a estudiar a casi 5.000 alumnos. Y yo quiero enfatizar esto, no vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Con las escuelas que volvieron a su actividad habitual, retomamos el diálogo que siempre tuvimos con ellos. Pero con los que mantengan las tomas, vamos a ser inflexibles. No hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y los padres que alientan, que apoyan a los chicos en estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando. ¿Cuál es el diálogo que dice que siempre tuvieron? Ninguno. Ninguno. Lamentablemente ninguno. En nuestra escuela en particular tuvimos reuniones con la supervisión de los normales, con diferentes representantes del ministerio y lamentablemente no se pudo solucionar nada en ninguna de todas esas reuniones. Nos dijeron que ellos no estaban dispuestos a negociar. Y bueno, lamentablemente ese es el tipo de diálogo que terminamos recibiendo. Mismo enviar a personas de su partido a meterse en centros de estudiantes, a meterse en la interna, a empezar a difundir información, a empezar a destruir los centros de estudiantes. Ese es el único tipo de diálogo que ellos tienen, que es lamentable. Y después, lo peor de todo es que se nos termina culpando a nosotros que no tenemos ningún tipo de diálogo, cuando nosotros estuvimos en un año muy progresivo con respecto a las manifestaciones en las que estábamos llevando a cabo nuestros reclamos, y en ninguno de esas instancias obtuvimos una respuesta, en ninguna de esas instancias obtuvimos una solución, y tuvimos que llegar al punto de que la última medida que nos quedaba era tomar una escuela, y que seguimos abiertos al diálogo, pero se nos sigue negando. ¿Y sus papás también sufrieron la persecución de la policía? ¿Fueron a sus casas? En mi caso específico no, pero en el caso de un montón de compañeros sí fueron a la casa de la policía. Cayó la policía a las casas y les dijo que estaban denunciados bajo el código 60, bajo el artículo 60 del Código Contravencional de la Ciudad, que es usurpación. Esto no es una usurpación bajo ningún término legal. La toma no es una usurpación y nunca lo fue. Pero básicamente nos quieren imputar a nosotros, menores de edad, por usurpación por la toma democrática de un colegio. Y es ridículo, es verdaderamente violento y es ridículo y demuestra que le tienen miedo al movimiento estudiantil. Esta mujer que los increpó anoche en la puerta del colegio, ¿tenía un cuchillo, efectivamente, como se Tenía un dice? cuchillo. Sí. Se le cayó de la cartera en medio de como le empieza a tirar el pelo a una mamá y como en el tironeo. Dios mío. Le empieza a tirar del pelo a una mamá. Sí, y a agredieron golpearla. a una compañera verbalmente, le escupieron y además físicamente atacaron a una madre, y en todo ese problema que hubo se le cae el cuchillo en la cartera. Tipo, se cae la cartera, se abre y sale volando un cuchillo. Así. ¿Hay algún tipo de autoridad policial que haya atendido esa Cayó situación? la policía cuando la llamaron. Sí, llamaron a la policía y lamentablemente yo, por ejemplo, en el momento que pasó todo este problema no estaba en la escuela, pero llegué como media hora después, y cuando llegué seguía estando esta pareja y seguía estando la policía, y estaban lo más tranquilos en la vereda charlando con los policías, sentados arriba del auto, no había nadie dentro del auto, no había nadie esposado, y eso es lo más lamentable, porque nos atacan constantemente, seguimos recibiendo discursos de odio, seguimos siendo violentados y no hay nadie que nos pueda solucionar ni garantizar ningún tipo de seguridad. De la forma, Ni siquiera la detuvieron, es terrible. de la forma en la que fue escalando en conflicto y las respuestas que ustedes han tenido por parte de las autoridades, ¿creen que de alguna manera se está utilizando
la situación general para hablar en clave electoral a la base electoral del gobierno de la ciudad? Seguro. Sí. Seguro se quiere... la idea que tiene Horacio es quedar como el gran, digamos, parador de tomas y que no se tome después de esto. Y quiere amedrentarnos y amenazarnos hasta que no haya más tomas. Lo que quiere Horacio es quedar como el represor de subversivos que a su base le encanta. O sea, darles miedo a lo que pueda llegar a ser otros. Darnos miedo para que no tomemos más, darnos miedo para que no peleemos más, para que estemos sumisos, porque es lo que su base votante quiere. Su base votante quiere que sus hijos no vayan al centro de estudiantes, su base votante quiere que sus hijos no peleen, su base votante quiere que sus hijos sean conformistas y que hagan planes de la ciudad y que no jodan. Y lamentablemente esto sucede siempre porque los mismos reclamos que estamos llegando ahora en 2022 se estaban reclamando hace 10 años, en 2012, en las tomas que habían en la misma escuela que nosotros estamos. Entonces, también está para fijarse eso como la historia estudiantil que hay, por lo menos algo que nosotros hacemos, la historia estudiantil que nuestra escuela tiene, que nuestro centro de estudiantes tiene, y que siempre la respuesta es la misma y siempre la violencia que se recibe de parte del ministerio, de parte de la policía, de parte del gobierno de la ciudad es exactamente la misma. Sí, la violencia es la primera respuesta. La primera respuesta es la violencia. Ignacio o Nacho, como te dijo tu compañera, y Valentina